Muy bien, como les decía, es un honor poder estar compartiendo con ustedes. Estamos en el año de la misericordia, así que me parece oportuno que en este desayuno católico de la comunidad parroquial de Fátima podamos retomar este aspecto del año de la misericordia. Entonces el tema, la misericordia de Dios. ¿Qué les parece? Lo vemos. Dios es conocido como un Dios de misericordia y gracia. A las personas a menudo nos resulta difícil comprender la misericordia. A las personas generalmente les resulta bastante difícil comprender la misericordia, ya que nos hemos convertido en la generación del ojo por ojo y el diente por diente. Me la vas a pagar, dice la gente. Hasta los mismos papás se lo dicen a los niños, ¿verdad? Me la vas a pagar. Somos la generación de la venganza, que nos lleva a desear el mal, y ya hasta nos hemos acostumbrado a decir: espero que reciban lo que se merecen, ¿verdad? Le decimos a los vecinos cuando hemos tenido algún problema: espero que reciba lo que usted se merece. Muchos cristianos ya han desarrollado una naturaleza crítica muy dura y desean con todo su corazón que otros reciban lo que les ha ocurrido a ellos y aún más, contradiciendo así su fe en Jesucristo. Así somos nosotros. Dios, por su parte, es misericordioso hasta con los peores ofensores, pecadores y transgresores de la ley. Es más, es misericordioso con todos nosotros. Pensemos un momento en nosotros mismos, en nuestros peores defectos y pecados. Piensa un momento en tus peores pecados, en tus peores defectos. ¿Cuáles son tus peores defectos y pecados? No me los vayan a decir, por supuesto, solo piénselo, ¿verdad? Aunque Él conoce nuestra culpabilidad, nuestra negligencia, nuestros peores pecados, Él no ordena el castigo merecido, porque su misericordia es más grande que su justicia. Imagínense que Dios decretara el castigo merecido por nuestras culpas y pecados. ¿En dónde estuviéramos ahorita? La palabra misericordia tiene su origen en dos palabras del latín: miserere, que significa tener compasión, y cor, que significa corazón. Misere cordis, misericordia. Ser misericordioso significa entonces tener un corazón compasivo. No es tener lástima, es tener un corazón compasivo. La misericordia junto con el gozo y la paz son frutos del perdón, que a su vez es fruto del amor. La raíz de la misericordia entonces es el amor. Un palpable ejemplo de este tipo de amor misericordioso es, sin lugar a dudas, el amor de Dios, que siempre está dispuesto a cancelar toda deuda, a olvidar, a renovar, a restituirnos su confianza. Dios es amor, como nos lo recuerda la primera carta de San Juan. Por amor, ¿qué creó Dios? El universo. Por amor, ¿qué suscitó Dios? La vida. Por amor, ha permitido la existencia del hombre y de la mujer. Por amor, nos eligió y nos llamó. Y por amor, nos permite esta mañana estar aquí reunidos. Usted no se despertó hoy, tal vez alguien lo escuchó en alguna homilía, usted no se despertó hoy porque el gallo lo despertó a las 2 de la mañana, ni porque usted puso el reloj despertador.
Dios te ha permitido, por su amor, que usted despertara. Por más gallo y por más despertadores que usted haya puesto, si Dios le hubiera dicho, hasta aquí, olvídese del desayuno católico de la parroquia, usted no viene. Usted ya lo estuvieran preparando para enterrar. Entonces, ¿por qué estás aquí? Por amor. ¿Por amor de quién? Por amor de Dios. El amor, sin embargo, tropezó con el gran misterio del pecado. Un pecado que penetró en el mundo y que fue acompañado por el drama de la muerte. Desde entonces la historia humana quedó herida por dolores casi infinitos, guerras, hambre, miserias, injusticias, enfermedades, violaciones, abusos, abandono de niños y ancianos, esclavitud, infidelidades, desprecio a la dignidad humana, explotación de los obreros y asesinatos masivos que por motivos raciales o ideológicos se dan. Entonces, hermanos y hermanas, esa historia de amor que había comenzado a escribir Dios se convirtió en una historia ¿de qué? De miedo, en una historia de pecado, en una historia teñida de sangre. Una historia que también es el campo de la acción de un Dios que es capaz de superar el mal con la misericordia. El pecado con, ayúdenme ustedes también, el pecado con el perdón, la caída con la gracia y el fango con la limpieza y la sangre con el vino de bodas. Solo Dios puede devolver la dignidad a quienes tienen las manos y el corazón manchado por infinidad de pecados y de miseria. Solo Él puede hacerlo. Y lo hace porque simplemente nos ama, porque su amor es más fuerte que el pecado. Dios eligió por amor a un pueblo, Israel, como señal de su deseo de salvación universal, movido por esa misericordia infinita. Envió profetas, envió señales de esperanza, repitió una y otra vez por boca de sus servidores que la misericordia es más grande, más fuerte que el pecado. Y cuando el tiempo se cumplió, Dios en su infinita misericordia permitió que Jesús, su Hijo amado, muriera en una cruz, derrotando al mal, para así devolverle al hombre y a la mujer arrepentidos el don de la amistad con el Padre misericordioso. Descubrimos así que Dios es un Dios de misericordia, capaz de olvidar ¿qué? ¿Qué es capaz Dios de olvidar? El pecado. Y hay personas que ahí andan arrastrando su pecado, no se perdonan, ya se confesaron, siempre confiesan, es que yo ya lo perdonó, Dios ya no recuerda ese pecado, usted ya no lo arrastre más, usted déjese liberar y sanar por el Señor. Dios no te está ahí achacando. Dice el Salmo 103, como se alzan los cielos por encima de la tierra, así de grande es su amor para quienes le temen, que no es lo mismo tener miedo a Dios. Tan lejos como está el oriente del ocaso, aleja Él de nosotros nuestras rebeldías. La misericordia divina, hermanos y hermanas, es una gran luz de amor y de ternura. Es la gracia de Dios sobre las heridas de nuestros pecados. Jesús nos resumió la experiencia del perdón en la parábola. ¿En cuál parábola? Nos resumió la experiencia del perdón. De las parábolas que conoces, ¿cuál creen ustedes que expresa mejor la parábola del perdón? La del buen samaritano. También en esa, pero nos resumió la experiencia del perdón. Ya van a ver por qué. Jesús nos resumió la experiencia del perdón en la parábola del buen
samaritano. Se los explico, ¿les parece? Dios levanta al hombre herido, limpia sus heridas con aceite y vino, lo monta en su cabalgadura y lo conduce para sanarlo. Como enseñaban los santos padres, Jesús es el buen samaritano, que toma sobre sí a la humanidad entera, que me recoge a mí cuando estoy tirado en el camino, que lo recoge a usted, que la recoge a usted cuando usted está tirada en el suelo, herida, herido por sus faltas, para curarlo, para traerme de vuelta a casa. Es que el hijo volvió solito, y en la parábola del samaritano es Jesús, el buen samaritano, el que viene a recoger al herido. Este estaba peor que el hijo pródigo. Debemos de creer en la misericordia divina, y si decimos que somos cristianos, debemos de ser. ¿Cuál es el lema del año de la misericordia? Dígalo en voz alta. Misericordiosos como el Padre. Debemos de acercarnos a Dios, que nos perdona y nos rescata, que desciende a nuestro lado y nos purifica profundamente para luego ir en busca de nuestros hermanos. La generación entonces del ojo por ojo y diente por diente necesita urgentemente que los cristianos les mostremos y revelemos el rostro misericordioso del Señor. Esta generación del ojo por ojo, de la venganza, del odio, necesita urgentemente que nosotros los cristianos les mostremos el rostro misericordioso de Dios. Debemos de creer firmemente en el Dios que nos recuerda y nos reafirma todos los días en su amor. Con amor eterno te he amado, por eso te he atraído con misericordia. Debemos de creer en el Hijo de Dios, que dijo, agonizante en la cruz, las siguientes palabras: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Debemos de volver a ese Dios misericordioso, que celebra un banquete infinito cada vez que un hijo vuelve arrepentido a casa. Dios sigue siendo misericordioso, a pesar de la dureza, a pesar de la frialdad, a pesar de la indiferencia de nuestros corazones, a pesar de los graves errores cometidos. Él sigue renovándonos su confianza, sigue presente en su iglesia, sigue ofreciéndonos sin cansarse su perdón, levantando a los caídos, perdonando a los pecadores. Ahora bien, ¿dónde podemos encontrarnos con la misericordia de Dios? ¿Dónde podemos hacer presente la misericordia divina del Padre Celestial? ¿Dónde podemos encontrarnos con la misericordia de Dios? Hay muchas formas. Yo les voy a decir unas cuantas. ¿En dónde podemos encontrarnos con la misericordia de Dios? Número 1, meditación orante de la palabra de Dios. Ahí nos podemos encontrar con la misericordia de Dios, en la meditación orante de la palabra de Dios. ¿A dónde te vas a encontrar con la misericordia de Dios? En la meditación, a ver, díganlo conmigo en voz alta, en la meditación orante de la palabra de Dios. Una de las preguntas frecuentes de los fieles de otras denominaciones cristianas es: ¿por qué los católicos no usan la Biblia? ¿Verdad? No, es que eso de andar con la Biblia, eso es de evangélicos, esos que andan así con la Biblia de desobrante, hasta los criticamos nosotros, ¿verdad? Y ellos dicen, ¿por qué no usan ustedes la palabra de Dios? ¿Por qué no la traen? ¿Por qué no la llevan a sus reuniones? ¿Por qué no oramos con la palabra? Hace un tiempo me contaba
una laica comprometida que un sacerdote de X país, en donde he tenido el honor de privilegio de servir también, encargado de la pastoral, le dijo: porque anda con la Biblia, parece evangélica con la Biblia debajo del brazo, y se burló de ella. Qué triste. Para ser misericordiosos es necesario introducirnos en la palabra de Dios. Miren, hermanos y hermanas, si usted no se introduce en la palabra de Dios, ¿a dónde vas a aprender a ser misericordioso? Con los videos de YouTube. En el internet va a aprender a usted a ser misericordioso. Viendo novelas, viendo películas pornográficas o violentas o de guerra o de terror. ¿A dónde vas a aprender a ser misericordioso? La Biblia no es un libro. Acabamos de terminar un curso de la Escuela de Evangelización, Emaús, primer encuentro con la palabra. Les decíamos a este grupo de la comunidad de nuestra parroquia y otras cuantas parroquias que se acercaron, que la Biblia no es un libro. ¿La Biblia qué es? Es una persona, es la palabra de Dios, es una persona. Todos los católicos y laicos deberíamos de portar la Santa Biblia como un signo de adhesión a Cristo. Toda la Escritura divina converge en Jesús, porque toda la Escritura divina habla de Él, y toda la Escritura divina se cumple en Él. De ahí que el magisterio de la Iglesia nos recomienda la lectura asidua de la palabra de Dios. Por medio de la Biblia nosotros conversamos ¿con quién? Con Dios. No podemos ser como Jesús si no meditamos la palabra de Dios. Usted nunca va a ser como Jesús si no medita la palabra de Dios. Usted va a ser como el mundo, pegado a su teléfono y a su internet mañana, tarde y noche, las 24 horas del día. ¿Cómo vas a parecerte a Jesús? Si yo les dijera, no lo hagan, cierren su mente y vea las imágenes que usted ve en su celular, ahí están grabadas. Si yo le digo, cierre sus ojos y dígame una cita bíblica, un capítulo de la palabra de Dios, ¿cuál de las dos cosas sería más fácil para usted en este momento? Las imágenes, ¿verdad? Por eso el salmista proclama: antorcha para mis pies es tu palabra, luz en mi sendero. ¿Para qué es antorcha la palabra? Para mis pies. La palabra me ilumina para dar este paso. No me ilumina todo el camino, el paso. El otro paso, la palabra me lo ilumina. Y así la palabra va iluminando paso a paso, cada paso que das iluminado por la palabra de Dios. Cuando vas a tomar decisiones, consultas con Dios. Cuando ustedes se casaron, los que son casados, le preguntaron a Dios si la persona que usted eligió era la que Él tenía dispuesta. ¿Verdad que no le preguntaron? Se dejaron así, se tiraron en el barranco sin haber preguntado, sin haber orado, sin haber consultado. ¿Cuántas decisiones tomas así, sin orar, sin consultar la palabra de Dios? Luz, antorcha para mis pies es tu palabra, luz para mi sendero. Y así andamos los cristianos católicos en la vida en una terrible oscuridad, por no consultar la palabra de Dios que es luz. Y si vamos a misa, juzgamos al que leyó, aparte de que el que leyó muchas veces tristemente leen bastante mal, ¿verdad? No se preocupan por proclamar bien la palabra. El domingo pasado que hablaba de tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec, nadie pudo pronunciar bien esa palabra en mi parroquia. En todas las 8 misas que celebré, nadie pronunció Melquisedec. Ya para cerrar con broche de oro, la última misa que celebré, dijo la salmista: tú eres sacerdote eterno según el rito de... Cuánta falta de amor
a la palabra de Dios. Cuánta falta nos falta a nosotros amar más la palabra, que ella sea esa luz que ilumina nuestros pasos en el ejercicio de nuestro ministerio, y por nuestro propio bien y nuestra santificación debemos conocer, amar, meditar, vivir y anunciar la palabra de Dios. Todo el que oiga estas palabras mías y las ponga en práctica será como un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Mateo 7:24. Es triste y muy lamentable que en nuestra iglesia haya quienes no le dan la debida importancia a la palabra de Dios. Muchas personas, por ignorancia, por desconocer las Escrituras, viven mezclando la fe con supersticiones. Entonces ahí está la herradura de caballo pegada en la casa, tienen la Biblia, tienen sus ajos con cosas rojas ahí amarradas, su ramita de sábila, su nigüenta, su Buda. En medio de todo eso tienen metida la palabra de Dios, después van a misa, comulgan y después se van a los brujos y hechiceros, le creen más lo que dice el tarot y el horóscopo y lo que dice Walter Mercado, creen más en lo que dicen ellos que en lo que creen la palabra de Dios. Es triste, la realidad de nuestra iglesia es triste, de nuestros católicos, es muy triste. Por ignorancia, por desconocer las Escrituras, vivimos mezclando fe, supersticiones, dejan que cualquier libro, cualquier documental, cualquier película, cualquier documental de History Channel los confunda y les arrebate la fe y les adultere la fe. Otros se entusiasman de momento con la lectura de la palabra de Dios, pero al no ser constantes por falta de formación, están débiles, y cuando les llega un problema, lo dejan todo, y olvidan pronto las promesas de Dios, y sucumben ante el mal. Y también hay quienes reciben la palabra de Dios y, confiando en su eficacia, la meditan con la guía de la iglesia, y la alimentan con los sacramentos y la oración. Y eso es genial. Reciben la palabra, confiando en la eficacia, la meditan con la guía de la iglesia y la alimentan con los sacramentos y la oración. Estas personas dan fruto, esas dan fruto. Estas personas dan tal fruto que son capaces de resistir toda adversidad, sabiendo que los sufrimientos de esta vida no se comparan con la felicidad que nos espera. Debemos, hermanos y hermanas, de acercarnos a la palabra de Dios, alimentarnos, nutrirnos de ella, dejar que la luz nos ilumine y que también, como espada de doble filo que es la palabra, nos atraviese, nos corrija, que su semilla nos fecunde para dar buenos y abundantes frutos de misericordia. Tenemos un manual de vida. Hace un tiempo estaba haciendo una fila en una institución, y cuando uno está haciendo fila no es porque quiera estar de metido escuchando lo que los demás hablan, simplemente uno escucha. Y le dice una señora a otra: es que verdad que no hay manual para educar a los hijos, ¿verdad? No hay manual para educar a los hijos, uno no sabe cómo educarlos. Y me faltó valentía, yo no sé, ahí fue un pecado. Padre Miguel, me da la absolución por ese pecado que cometí. No me atreví a decirle: sí señora, sí hay un manual para educar a los hijos, y se llama la palabra de Dios. Lea el libro de Tobías, lea el Eclesiástico, lea la carta de San Pablo a los Corintios. ¿Cómo que no hay un manual para educar hijos? Sí hay, se llama la palabra de Dios. Que los cristianos desconozcamos este manual ya es otra cosa. Número 2, la Eucaristía, sacramento de misericordia. En el año 304, durante la persecución de Diocleciano en Abitina, 49 cristianos fueron arrestados un domingo mientras celebraban la Eucaristía.
cuando el procónsul les preguntó por qué habían desobedecido a la prohibición del emperador, sabiendo que el castigo era la muerte, uno de ellos les respondió: sin la Eucaristía dominical no podemos vivir. Ojalá los cristianos de este tiempo fuéramos así. Pero claro, hoy no podemos vivir sin el paseo, sin el fútbol, sin la película, sin la playa, sin la Eucaristía. Sí, hoy sí podemos vivir sin la Eucaristía. Ellos no. Los primeros cristianos no podían vivir sin la Eucaristía. Así es, la Eucaristía es vida. En la Santa Eucaristía se hace presente Cristo, misericordioso, que nos perdona, nos limpia, nos sana, nos libera y nos alimenta. Como católicos, creemos que Jesucristo está personalmente presente en el altar siempre que haya una hostia consagrada en el sagrario. Quien está presente en el sagrario es el mismo Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, el mismo que anduvo por los caminos de Galilea y Judea. Tenemos que creer en Él para que por nuestro testimonio otros también crean. ¿Por qué tantos jóvenes a los 13, 14, 15 años se declaran hoy ateos? ¿De dónde creen ustedes que ellos se declaran ateos? Porque los primeros ateos son los papás. No oran, no van a misa, no rezan, no leen la Biblia. ¿De dónde cree que salen ahora los jóvenes ateos? De la familia. Tenemos que creer en Él para que por nuestro testimonio otros crean. ¿Cómo van a creer tus hijos si usted es el primero que no cree? Como pastores y ministros de la Iglesia nos corresponde en primer lugar vivir la Eucaristía como un encuentro personal con Jesús resucitado. Debemos de hacer nuestra la experiencia del encuentro con Jesús, el buen samaritano, que nos restaura en su misericordia, para luego y casi simultáneamente reflejar a ese Cristo vivo y resucitado y Cristo misericordioso, reflejarlo a todos. Procuremos, hermanos y hermanas, no celebrar la Eucaristía por inercia, por costumbre, por tradición, porque mi abuelita era muy católica, dicen algunos. Es que mi abuelita era muy católica, sí, su abuela, pero usted. No celebremos la Eucaristía por inercia, por costumbre, repitiendo plegarias y fórmulas casi de memoria, sin poner en ello el corazón, distraídos y dispersos. Que el reflejo del nuevo templo de esta comunidad parroquial sea una comunidad que ama la Eucaristía. Que su templo se vea de acuerdo al amor que ustedes tienen a la Santísima Eucaristía. Le pido a Dios de todo corazón que pronto puedan ver finalizada esta obra de su comunidad parroquial, que entre todos, que todos digan, ahí está, que no digan, ahí está mi dinero, ahí está mi amor a Jesucristo Eucaristía, en ese templo. Que toda la comunidad parroquial diga, ahí está todo mi amor a Jesucristo sacramentado y a la Iglesia en la construcción de su templo. El Papa Juan Pablo II llamó a la Santa Eucaristía el cielo en la tierra. Nosotros vamos al cielo cuando vamos a celebrar cada Eucaristía, y eso vale para cualquier misa, independientemente de la calidad de la música, de los arreglos florales, de la pobreza o de la sencillez del templo o del fervor de la homilía. La misa es el cielo en la tierra. Número 3, la confesión. Experiencia de misericordia. No es voluntad de su Padre Celestial que se pierda uno solo. El pecado nos degrada, nos aleja de Dios y de los hermanos y nos arrebata la vida. ¿Cuántos hombres y mujeres habrá en esta diócesis que, sintiéndose indignos ante Dios, viven huyendo de Dios? Se sienten indignos de Dios
y huyen de Dios. ¿Cuántos fieles habrá en esta diócesis que sirven a Dios llenos de miedo y llenos de culpa? Porque muchos de los que sirven en nuestras iglesias lo hacen llenos de culpabilidad y llenos de miedo, y hasta sintiendo que van para el infierno. Me lo han dicho. Yo vengo a misa, padre, pero yo sé que yo voy para el infierno. ¿Cuántos de nosotros nos sentimos como atados porque la culpa, la vergüenza, los traumas, los complejos, los pecados no nos dejan servir alegre y libremente al Señor? ¿Cuánta gente atada, acomplejada, culpabilizada, avergonzada, traumada sirven en la iglesia y no lo hacen bien? Como hombres que somos y mujeres, como seres humanos frágiles y débiles, todos hemos pecado. Yo el primero. Pero este es el tiempo propicio para recordar que Dios nos sigue amando, que Dios nos sigue buscando, Dios te está buscando y nos ofrece en el sacramento de la penitencia el perdón que nos reconcilia con Él y con la iglesia. Alguna vez alguien me preguntó, ¿verdad que es válido confesarse una vez al año? Hermanos, yo creo que debemos estar limpios para poder limpiar a otro. ¿Cómo voy a estar yo sirviendo sucio? ¿Cómo voy yo a poder limpiar al otro si yo no estoy limpio? Entre más limpio esté nuestro corazón, nuestra mente y nuestra conciencia, así fluirá con más libertad la gracia de Dios por medio nuestro. Y cuando me dijo, ¿verdad que es válido confesarse una vez al año? Yo le dije, bueno, de ahora en adelante báñese una vez al año y después viene y me cuenta. Si es válido confesarse una vez al año. Báñese solo una vez al año. Es por medio del sacramento de la penitencia que el Padre Misericordioso, con la fuerza del Espíritu Santo, a través de sus sacerdotes, que son presencia y prolongación de Jesús, buen pastor, corre hacia todos los pecadores para abrazarlos y colmarlos con su amor. Y toda la iglesia se alegra por la vuelta de aquel hermano que estaba muerto y ha vuelto a la vida, que estaba perdido y ha sido hallado. Ahora sí, Lucas 15, ¿verdad? La parábola del hijo pródigo que ustedes dijeron hace un rato. El cristiano debe de ser reflejo del Padre misericordioso que sale al encuentro del pecador, lo levanta, cura sus heridas y hace una fiesta con él. Jesús es el Cordero de Dios que con su sacrificio quita el pecado del mundo. Por eso Jesús, que ha venido no para condenar, sino para perdonar y salvar, nos invita a todos, sacerdotes y laicos, a acercarnos con confianza a la confesión, donde por su voluntad el sacerdote ministro de la penitencia actúa en la persona de Cristo, in persona Christi. Dice el Papa Francisco, la confesión no debe de convertirse en una sala de tortura, sino en un encuentro liberador y lleno de humanidad, a través del cual se puede educar a los fieles en la misericordia divina que no excluye, sino que incluye. No lo olvidemos nunca, ya sea como penitentes o el Padre Miguel y yo como confesores, no existe ningún pecado que Dios no pueda perdonar, ninguno. Solo quien se aparta por su propio gusto de la misericordia divina no puede ser perdonado. Pero no porque Dios no lo perdonó, sino porque se apartó él solito de la misericordia divina. Es como aquel que se aparta del sol y no puede ser iluminado ni calentado. El sacramento de la reconciliación es sin duda el sacramento que más refleja y revela el rostro misericordioso de Dios. Y por último, la oración. La oración. Una persona
subió con gran entusiasmo a un barco. Nunca se había subido a un barco y se subió con gran ilusión y entusiasmo en un barco, con el deseo de aventurarse mar adentro. Al zarpar, con emoción empezó a sentir la brisa del mar en su rostro y admiró la inmensidad y la belleza del océano. Pero después, por causa del movimiento, experimentó un terrible mareo. Entonces el capitán le dijo: si no quiere sentirse mal, mire hacia arriba. Si no quiere sentirte mal, mire para arriba. Qué buen consejo para quienes surcamos el gran mar de la vida que a veces nos marea. Miremos hacia arriba para no marearnos ni con los bienes del mundo, ni con los placeres del mundo, ni con las crisis, ni con los problemas. Y mirar hacia arriba es hacer oración. ¿A dónde hay que mirar? Hacia arriba, para no marearse. Y mirar hacia arriba es hacer oración, escuchando a Jesús que nos dice: permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. Dice Santa Teresa del Niño Jesús: para mí la oración es el impulso del corazón, una sencilla mirada lanzada hacia el cielo, un grito de reconocimiento y de amor tanto en la prueba como en la alegría. Necesitamos orar para pedir ayuda, dar gracias, alabar, adorar, contemplar y escuchar a Dios. Miren todo lo que se puede hacer con la oración. Pedir, esa sería la última casi. Dar gracias, alabar, adorar, contemplar, escuchar a Dios abriéndole el corazón a Él y al prójimo. En la oración es Dios quien nos busca para saciar nuestra sed de una vida plena y eterna y feliz. De ahí que Santa Teresa de Ávila diga: si alguien no ha empezado a hacer oración, yo le ruego por amor de Dios que no deje de hacer esto, que le va a traer también bienes espirituales. En hacerla no hay ningún mal que temer y sí mucho bien que esperar. Hablemos con nuestro Dios, que es el amor y la misericordia misma. Pero, ¿cómo orar? ¿Cómo orar? Con humildad, con confianza y con perseverancia. Pidan y se les dará, nos ha prometido Jesús. Hermanos, no perdamos el tiempo, por favor. No estropeemos nuestro camino. Creer en Dios es fiarse de Él, confiar en Él, sabiendo que nos dará lo que más nos conviene, no para una alegría pasajera, sino para nuestra felicidad plena y eterna. Y es nuestro deber como adultos enseñar a orar a los más pequeños, y que su nuevo templo quede por muchos años y años y años como un lugar de oración para toda esta comunidad cañera. No podemos conformarnos con plegarias y rezos que hemos aprendido de memoria desde niños. Tenemos que enseñarles a orar así como Jesús nos enseñó, dando ejemplo. La oración, ¿qué es? Buscar a Dios, es ponernos en contacto con Dios, es encontrarnos con Dios, es acercarnos a Dios. Orar es llamar y responder. Es un llamar a Dios y es un responder a sus invitaciones, es un diálogo de amor. No sé, ni tampoco estoy preguntando, no sé cómo será los minutos antes de cada misa aquí en su parroquia. En algunos lugares aquello parece un gallinero. Medio mundo habla, Jesús sacramentado seguramente se queda ahí viendo. Aquí estoy, mírenme, aquí estoy. En mi parroquia hay una comunidad muy linda, la de Guayabal. Siempre que llego
a celebrar la Eucaristía de 6 de la tarde los domingos, silencio. Están en silencio. Está la capillita llena de gente, en silencio, respetando el lugar sagrado. Es muy bonito, yo se los dije para seguirlos animando. Qué bonito llegar a una comunidad. Los sacerdotes, Padre Miguel, también debe tener esa experiencia. Qué bonito llegar a una capilla en donde ya están esperando que llegue el pastor para celebrar la Eucaristía y hay aquel ambiente de silencio, de oración, de respeto. La oración no necesita de muchas palabras. Dios sabe lo que necesitamos antes de que se lo digamos. Por eso en nuestra relación con Dios basta decirle cómo nos sentimos, nada más. Señor, hoy vine a misa, estoy mal, estoy feo para la foto, pero aquí estoy, Señor. Y nada más, y se queda en silencio delante del Señor. Se trata de hablar con Dios, no se trata de hablar de Dios ni de pensar en Dios, es hablar con Dios. Se necesita hablar con Dios para que nuestra oración tenga sentido y no se convierta en un simple ejercicio de reflexión personal. Cuanto más profunda es la oración, se siente más a Dios, más próximo, más presente, más vivo. Cuando hemos estado con Dios por medio de la oración, cuando lo hemos experimentado, Él se convierte en alguien por quien y con quien superar las dificultades. Se aceptan con alegría los sacrificios y nace el amor. Cuando más se vive a Dios, más deseos se siente de estar con Dios. Se abre el corazón del hombre y de la mujer para recibir el amor de Dios, poniendo su dulzura donde había violencia, poniendo su amor y su generosidad donde había orgullo y egoísmo, poniendo su misericordia donde había culpa y vergüenza. Dios va cambiando al hombre y a la mujer por medio de la oración. Créanlo, Dios te va a ir cambiando cada vez que oras. Y si más oras, más vas a cambiar tu vida, tu familia y tu comunidad parroquial. Que esta comunidad parroquial sea un reflejo de una vida de oración personal, familiar y comunitaria. Quien tiene el hábito de orar ve en su vida la acción de Dios en los momentos más importantes, en las horas difíciles, en la tentación. Cierro esta reflexión recordando que la historia de la salvación continúa siendo escrita por todos y cada uno de nosotros. La misión encomendada por Cristo no ha tocado su fin. No es con la fuerza bruta ni con la violencia como el mundo va a cambiar. Que este jubileo de la misericordia sea un reencontrarnos con Cristo misericordioso para convertirnos en espacios de misericordia y salvación para todos nuestros hermanos. Alabado sea Jesucristo. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Un aplauso para esta comunidad parroquial.